El gran procesalista español Juan Montero Aroca señalaba que cuando se escribía un libro en derecho había que hacerlo con un propósito, con una intención, con un motivo, y que lo mismo tenía que ocurrir con las normas jurídicas. En efecto, la dación del Código Procesal Constitucional, primero en el año 2004 y posteriormente en el año 2021 en el Perú, tenía una marcada intención: lograr la eficacia de los procesos constitucionales en general, de los procesos constitucionales de tutela de derecho en particular y del proceso de amparo de manera particularísima. Y entonces para ello estableció una serie de instituciones en su regulación que las estudiaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el Código Procesal Constitucional y la eficacia del amparo. Bienvenidos. En efecto, la eficacia del amparo en el Código Procesal Constitucional puede distinguirse a través de instituciones que se presentan antes del proceso, durante el proceso, ahí están la mayoría, y después del proceso en la ejecución de la sentencia. Comencemos. La eficacia del amparo en el Código Procesal Constitucional antes del proceso. Dos instituciones que rescatar. La primera, la existencia de una tercera instancia en el Tribunal Constitucional. Recordemos que los procesos constitucionales en el país son los únicos que tienen tres instancias y las dos primeras en el Poder Judicial, para que la última y definitiva, por mandato constitucional, quede en manos del Supremo Intérprete de la Constitución. Y la segunda, cambiaron completamente la naturaleza del amparo. Un amparo alternativo que teníamos desde fines de 1982 se cambió buscando la eficacia a un amparo subsidiario, es decir, cuando se da la vulneración de derechos fundamentales, la primera alternativa es recurrir a un proceso ordinario. Y solamente cuando el proceso ordinario no proteja de manera igualmente satisfactoria, entonces recién se recurrirá al amparo. Número 2. La eficacia del amparo en el Código Procesal Constitucional durante el proceso. Aquí se va a presentar en 6 momentos. Primero, con el denominado principio favor processum. Esto significa que si el juez tiene una duda acerca de la procedencia o improcedencia de la demanda, siempre tiene que inclinarse hacia la procedencia, hacia que continúe ese proceso de protección de tutela de derechos. Número 2, el denominado precedente constitucional, para muchos la más grande revolución procesal del siglo XXI. Esto es, a partir de un caso concreto, el Tribunal Constitucional va a establecer una regla jurídica que se extiende erga omnes, casi vendría a ser una norma legal. Número 3, la denominada doctrina jurisprudencial. Dado que la Constitución es una norma imprecisa, incompleta, declarativa, la doctrina jurisprudencial generalmente sirve en ese papel de integración que debe tener el Supremo Intérprete con respecto al texto constitucional. De más está decir que esta doctrina jurisprudencial también tiene un alcance erga omnes. Número 4, que las impugnaciones que se realicen en rigor, el recurso de apelación y el recurso de agravio constitucional, no se tiene obligación de fundamentar. En este sentido, lo que se busca es dar trámite a esa impugnación que se ha hecho precisamente en el amparo. Aquí hacemos un pie de página. En todo caso, esta no necesidad de señalar los agravios, de fundamentar los medios impugnatorios, debían ser solamente para las personas, sea demandante o demandado, y no para el Estado. Sin embargo, se ha hecho una extensión a todos.
Número 5, la actuación inmediata de la sentencia de primer grado, esto es, vulnerado un derecho fundamental, presentada la demanda y con una sentencia favorable, inmediatamente la sentencia se debe de actuar, independientemente de que el ente demandado pueda presentar su recurso de apelación, una búsqueda de una real y auténtica eficacia. Y por último, la sustracción de la materia con pronunciamiento sobre el fondo. Esto es, cuando en los procesos ordinarios se da la sustracción de la materia, concluye con la improcedencia de la demanda. En el caso de los procesos constitucionales de tutela de derechos en general y el amparo en particular, a pesar de haberse producido la sustracción de la materia, si es posible advertir que debió darse una protección oportuna, adecuada, entonces si amerita un pronunciamiento sobre el fondo se realiza. ¿Es inútil? No, porque sirve para futuros casos. Y por último, número 3, la eficacia del amparo en el Código Procesal Constitucional después del proceso, esto es, en la etapa de ejecución. Aparecen 3 figuras. Número 1, la ejecución preferente de la sentencia constitucional. Existen muy pocas salas y juzgados constitucionales, de tal manera que generalmente el amparo y los procesos de tutela de derechos en general se ven en juzgados que ven también otras materias. Si hay una pluralidad de sentencias por ejecutar, la preferencia la debe tener la sentencia constitucional. Número 2, la apelación por salto en la ejecución de la sentencia. Una figura que no tenía el Código Procesal Constitucional del año 2004, que se va a crear vía pretoriana, vía jurisprudencia, y que la ha recogido el Código Procesal Constitucional del año 2021. Se había advertido que cuando se apelaba la ejecución del juez constitucional durante la tramitación de la apelación en una sala superior podía llegar a demorar añares. Es por ello que el tribunal señala de que hay que saltar esa instancia y llegar al propio tribunal. Y por último, número 3, la represión de actos lesivos homogéneos. Esto es, cuando ya se ha dado un proceso de tutela de derechos, principalmente el amparo, este proceso ha concluido y se ha ejecutado la sentencia, puede pasar un tiempo y se cumple una triple identidad. Es la misma persona vulnerada, el mismo ente vulnerador y el mismo derecho fundamental vulnerado. A partir de allí no hay necesidad de iniciar un nuevo proceso. Donde se busca la eficacia es en reactivando la ejecución. Por eso el nombre de la represión de actos lesivos homogéneos. De tal manera que todo este ámbito relacionado a la eficacia del amparo en el Código Procesal Constitucional queda resumido así, en el ya conocido cuadro resumen de EGACAL. El Código Procesal Constitucional y la eficacia del amparo puede darse antes del proceso, con el Tribunal Constitucional como tercera instancia y con la modalidad del amparo subsidiario. Puede darse durante el proceso con el principio favor processum, el precedente constitucional, la doctrina jurisprudencial, las impugnaciones sin obligación de fundamentar, la actuación inmediata de la sentencia de primer grado y con la sustracción de la materia con pronunciamiento sobre el fondo. Y por último, también puede darse después del proceso, con la ejecución preferente de la sentencia constitucional, la apelación por salto en la ejecución de la sentencia y la represión de actos lesivos homogéneos. Esta es la forma que desarrollamos las clases en EGACAL Escuela de Derecho. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Diariamente recibirás información jurídica relevante y oportuna. Súmate a esta familia académico-jurídica. Muchísimas gracias por su atención. Que estén bien.